Leucopoiesis. La leucopoiesis o desarrollo de leucocitos, con excepción de los linfocitos, se produce en el mismo lugar de la eritropoiesis. Los mecanismos de control que afectan el comportamiento celular son más complejos en los leucocitos que los observados en el eritrocito. En ellos también parecerán influir interacciones con el tejido adiposo, los fibroblastos y células endoteliales. Los leucocitos de sangre humana pueden dividirse en varias categorías sobre la base de sus funciones específicas, sitio de origen o morfología. En esencia, la función de todos los leucocitos es defender el organismo contra agentes extraños. Los leucocitos se dividen en granulocitos y linfocitos en virtud de la diferenciación evidente en el nivel de la cantidad de células troncales. Los linfocitos se producen en la médula ósea y el tejido linfoide. Están bajo el control de estímulos ambientales y hormonales muy diferentes de los que controlan a granulocitos y monocitos. Los granulocitos contienen gránulos visibles y se desarrollan solo en la médula ósea. Se subdividen de acuerdo a su morfología y pueden clasificarse en los que contienen granulocitos grandes visibles. En general se les llaman granulocitos. A estos, a su vez, se dividen de acuerdo al tipo de reacción detectada en los gránulos cuando se tiñe de manera diferencial. Importancia de un frotis sanguíneo. Se define como frote, frotis o extendido a la preparación microscópica, delgada y transparente, extendida entre dos cristales, porta o cubre objetos, obtenida de un líquido orgánico espeso, de tejido semilíquido o pastoso, sangre, aspirados, secreciones, exudados, entre algunas otras. La preparación y tinción de un extendido de sangre periférica o de médula ósea es una técnica fundamental en hematología, ya que la información obtenida puede conllevar a el diagnóstico correcto de alguna enfermedad, orientar al clínico para brindar la terapeuta adecuada, monitorear el proceso de recuperación del paciente. El frotis se utiliza para el estudio de las características citológicas de las células de la sangre, lo cual permite valorar el funcionamiento general de la médula ósea a través de sus componentes celulares, lo cual implica la evaluación de la línea eritrocitaria, leucocitaria y megacarótica, determinando anormalidades en forma, tamaño, color e inclusiones citoplasmáticas, dando la medida cuantitativa y cualitativa de los elementos que no lo componen. La evaluación del frotis nos provee la siguiente información: el número y el tipo de leucocitos, permitiendo de esta manera determinar la forma leucocitaria, el número y calidad, su forma, tamaño y color de los eritrocitos, el número y la calidad de las plaquetas. Técnica. Como primer paso, se hace la técnica manual con 2 portaobjetos en ángulo. Es una técnica más conveniente y usada con mayor frecuencia para hacer extendidos de sangre periférica. Un extendido así poseerá 3 áreas de diferente espesor y con distribución también distintos del leucocito. La primera zona es excesivamente gruesa y se encuentra en la región inmediata al punto de partida de la extensión, mayormente conocida como cabeza. Posteriormente, la zona excesivamente fina, correspondiente al final de la extensión llamada cola, y por último, la zona ideal. Es la región central, se le conoce como cuerpo, en donde hay un reparto equilibrado de células. Tinción de Wright. Las tinciones hematológicas se pueden definir como el conjunto de técnicas necesarias para teñir y diferenciar los distintos componentes celulares de la sangre. Estos componentes conforman la fracción forme de sangre y gracias a las tinciones se pueden diferenciar en un microscopio óptico. Las técnicas se basan en las tinciones hematológicas, hacen uso de colorantes,
Estos interactúan con los componentes celulares dispuestos a modo de frotis sanguíneo sobre un portaobjetos. Los colorantes son sustancias capaces de fijarse selectivamente según su afinidad química. Un colorante tipo Romanowski está basado en el uso de una mezcla formada por el colorante ácido, entre paréntesis, eosina, y uno o varios colorantes básicos, azul de metileno, azur A, azur B y azur C. Las tinciones que se realizan con este tipo de colorantes se denominan tinciones paranópticas o tinciones tipo Romanowski. Técnica: colocar el frotis secado en el aire sobre una rendija de tinción con la sangre arriba. Cubrir completamente el portaobjetos con el colorante de Wright gota a gota. El colorante debe cubrir completamente el portaobjetos sin derramarse. Dejar que permanezca en el frotis aproximadamente de 5 a 10 minutos. Agregar directamente el colorante en un volumen igual a amortiguador de Wright para evitar la coloración débil. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. Lavar con agua en un chorro cuidadosamente hasta que la extensión presente un aspecto rosado. Limpiar el dorso del portaobjetos con una gasa o algodón húmedo con alcohol para eliminar cualquier resto de colorante. Secar al aire y observar con el microscopio con el objetivo de inmersión. Recuento diferencial. El recuento diferencial de los glóbulos blancos se hace con el objetivo de determinar los porcentajes de los leucocitos normales y anormales. Como los leucocitos son más grandes y tienen tamaños diferentes, están distribuidos de manera desigual en el frotis, y las más ligeras al final. El colorante de Wright es excelente y se utiliza ampliamente, sobre todo en América. En su preparación, la polocromia del azul de metileno se obtiene por calentamiento con bicarbonato de sodio. El propósito del recuento diferencial es evaluar la distribución de diversos elementos presentes en el torrente circulatorio, identificando un número limitado de células en el frotis sanguíneo y anotando su porcentaje de distribución. El examen de frotis sanguíneo es uno de los procedimientos hematológicos más importantes que permite el estudio morfológico de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Técnica: realiza un frotis sanguíneo. Cúbralo con colorante de Wright por 1 minuto. Añada el doble de solución amortiguadora con pH de 6.4 y deje actuar la mezcla 6 minutos. Observe con objetivo de inmersión para hacer la diferenciación de las células y anotar las anomalías de cada uno de los elementos de la serie blanca, roja o de las plaquetas. Los blastos de la serie y las células plasmáticas deben entrar en la cuenta de 100 células. En cambio, los normoblastos deben contarse fuera de las 100 células.